Bueno, buenísimo. Gracias, Henry. Y bueno, una vez más acá estamos con mi oficina para, bueno, completar lo que es la segunda parte de esta charla. Y bueno, una vez más agradezco como siempre a los organizadores, ¿no? A Henry, a Alfonso y a todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, si bien no llegué a actualizar la presentación, bueno, aprovecho también a dedicarle esto a la memoria del hoy, ¿no? Así que bueno, en paz descanse y esto también va por él. Así que bueno, continuando lo de ayer, bueno, como habíamos hablado, habíamos llegado ayer desde la primera etapa inicial, desde bueno, el posguerra, cuando se dieron las reformas monetarias y empezaron, digamos, esas tensiones entre ambos lados. Y bueno, llegamos hasta el año 64. Así que bueno, la idea ahora es retomar desde ese punto, el año 65, hasta bueno, el fin de la división de Alemania, la caída del muro de Berlín y el fin de todo esto. Y acá pongo como imagen, emblema, bueno, el muro de Berlín, que si bien había sido construido en el 61, que digamos es parte del periodo que vimos ayer, sí lo pongo ahora porque van a ver que en este periodo y en esta parte de la guerra postal sí toma más preponderancia el muro, así que por eso lo puse ahí de emblema. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, un poco el esquema de lo que vamos a ver hoy día. De nuevo voy a repasar muy rápidamente lo que eran las cuestiones y unos conceptos de guerra postal, solamente para refrescar las ideas y digamos que eso, que se entienda los materiales, las opciones que vamos a ver hoy. Y bueno, y nuevamente, de manera similar a lo que hicimos ayer, bueno, voy a ir repasando distintos hitos, distintas emisiones, distintas situaciones que se fueron dando en este periodo final, digámosle, que nuevamente fueron disparando estas reacciones ida y vuelta entre ambas Alemanias y la zona de influencia soviética. Así que bueno, ahí identifico algunos puntos y los vamos a ir repasando nuevamente. Y acá también agregué como imagen una provocación más, digamos, la revista Time, que eligieron, digamos, como ahí como personaje al propio muro y con una imagen bastante ahí significativa de alguien queriendo escapar del lado oriental, que es esa imagen que explotaba el occidente, ¿no? Del muro y del lado oriental como una prisión, ¿no? Y un lugar de castigo para los que quedaron de aquel lado. Así que bueno, avancemos y arrancamos entonces con esta parte. Como mencioné recién, simplemente traigo de vuelta el concepto de guerra postal solo para refrescar una idea y nuevamente remarcar las cosas que vamos a ver hoy en día. Así que, como mencionaba ayer, la guerra postal lo entendemos como aquellas medidas adoptadas por razones políticas. Uy, volvé por favor. Por razones políticas, por autoridades postales de un país contra los sellos o matasellos u otro material postal de otra autoridad postal. Y bueno, algunas de las medidas que pueden tomar puede ser el rechazo a la correspondencia, como ya hemos visto caso, por debido a los sellos o a los enteros o los matasellos. Oh, perdón que se ve que me olvidé de cambiar esa transición, Henry, perdón. Y bueno, también la supresión, digamos, a través de con manchas negras o con etiquetas, digamos, tapar las marcas, o incluso la imposición de tasas, como habíamos visto en los primeros casos, y también el agregado de gomígrafos. Así que bueno, avancemos. Y acá, de manera similar a lo que hice ayer, un poco de contexto a este periodo, no voy a entrar en súper detalle todos los puntos porque sería muy largo, pero sí menciono varios hitos importantes que se dieron en todo este periodo porque van a ver que son parte de lo que vamos a ver ahora de la guerra postal. Entonces, como un primer hito, tenemos bueno, la creación de la OTAN en el 49. Después ya muy prontamente se dio la guerra de Corea, donde ya estaban tomando bandos opuestos, los norteamericanos, los soviéticos. Entonces ya se empezaba a ver esa disparidad, esa diferencia entre ambos lados. Ya después, en el 55, comenzó la guerra de Vietnam, también se firmó el Pacto de Varsovia y empezó lo que sería la construcción, ¿no? Del muro de hierro.
con todos los países detrás ¿no? de la influencia soviética. Ya después también en el 61 tenemos el intento fallido a la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Entonces empezamos a ver toda una serie de encontronazos entre el mundo occidental y el oriental, los soviéticos y el lado, los aliados, los norteamericanos, donde empezó a caer, levantar más temperatura esta relación y a cada vez ser más intenso el tema. Como mencionaba hace un ratito, ya en el 61 se construyó el muro de Berlín, digamos, aumentando aún más esta división y fortaleciendo el muro de hierro que decíamos. En el 62 tenemos la crisis de los misiles en Cuba. Digamos, en el 63, bueno, asesinan a Kennedy. En el 67-70 está la guerra de los 6 días en Israel, la guerra de desgaste, donde también hay una participación soviética y hablaban de como aliado de los Estados Unidos. Entonces siempre estaban en tema esta dicotomía entre el mundo occidental y oriental. Después, bueno, en 75 se termina la guerra de Vietnam, pero siguen los conflictos, o sea, la intervención en Afganistán, también de los rusos, y bueno, se siguen aumentando todas estas tensiones hasta el punto en que, por ejemplo, en el año 80-84, que se dieron justo las Olimpiadas en Moscú y en Los Ángeles, empezaron con esos boicots olímpicos en los que primero en las Olimpiadas de Rusia, los Estados Unidos y cerca de, no recuerdo exacto, pero como 30, 40 países más no se presentaron a las Olimpiadas. Y luego en las Olimpiadas de Los Ángeles en el 84, Rusia y todos sus países, su área de influencia, pagaron con la misma moneda y no se presentaron. Y bueno, finalmente todas estas tensiones y esta división, todo, finalmente llegó a un punto ya intolerable y se acabó y se derribó el muro en el 89, cerrando toda esta etapa, digamos, caótica, tan tensa y siempre al borde de la guerra nuclear y del estallido entre ambos mundos. Así que un poco menciono todo esto para que se vea, bueno, todo este aumento de tensiones que se fue dando constantemente en este periodo, y menciono mucho estos puntos porque van a ver que después se tienen en cuenta a la hora de la guerra postal. Así que bueno, avancemos. Y bueno, acá nos encontramos con un viejo conocido. Si recuerdan, en la charla de ayer habíamos visto que en el año 55 se había emitido un sello conmemorando los 10 años de la expulsión de los alemanes de Europa Central y Oriental. Y que, bueno, lógicamente, como los soviéticos eso lo tomaban como una forma de revanchismo y todo, habían empezado a rechazar esos sellos y a intervenirlos. ¿Y ahora qué sucedió? En el año 65, a los 20 años de eso, emitieron nuevamente un sello con exactamente la misma imagen, pero otro color y otro valor facial, que es este que se ve acá arriba a la derecha. Entonces, bueno, se imaginarán, si lo rechazaron a los 10 años, por supuesto, de más está decir que a los 20 años la respuesta del lado comunista fue exactamente la misma. Y no solo de la propia Rusia y la Alemania democrática y eso, sino como por ejemplo pueden ver en la pieza de la izquierda, está enviada desde Bremen, en la zona occidental de Alemania, hacia China. Claramente también, por supuesto, comunista, como todos sabemos. Y, por supuesto, digamos, aliados entre sí los comunistas, los chinos, rechazaron, por ahí en la imagen se ve medio clarito el gomígrafo entre lo escrito ahí en tinta rosa y el gomígrafo de la derecha, que tiene un gomígrafo en chino y en francés, que dice que, bueno, que se retorna por tener sellos no admitidos, que claramente, bueno, es este de la expulsión de los alemanes, no celebrando los 20 años. Y el de la derecha, ya más del tipo de los que estamos acostumbrados a ver, está nuevamente enviada desde Quickborn, en la zona occidental de Alemania, hacia la parte oriental de Berlín, la parte soviética, y bueno, se había franqueado con estos sellos, también de los 20 años de la expulsión, y bueno,
lisa y llanamente, le plantaron la pintura blanca encima, los anularon, pero por lo menos no la retornaron, digamos, no se cortó ese envío. Avancemos. Y acá tenemos otros ejemplos de tratamiento del mismo sello, para que vean, simplemente mostrarles una variedad. En algunos casos, como el de la derecha, son bueno, un poco más pulcro, por ahí pasó con un rodillo, algún pincel, digamos, mucho más nítido. Y yo los he visto en color blanco, negro, gris, son los que más abunda, pero también he visto en amarillo, en rojo. Hay diversidad de tintas que se han usado, no había una única. Y también tenemos casos como el de la izquierda, mucho más tosco, más burdo, que también son bastante frecuentes de ver. Y acá también podemos ver nuevamente la diferencia en el trato, ya que la carta de la izquierda, además de taparse el sello, la retornaron, tiene el gomígrafo de Zurich, mientras que la de la derecha, esta carta registrada hacia la zona soviética, le anularon los sellos, los taparon, pero la permitieron circular. Y acá nuevamente menciono esto que decía ayer, de que, bueno, no había un lineamiento concreto de cómo atender estos casos. Sí estaban el abanico de opciones que se podía tomar en cuenta, como el tapar los sellos, el retornar y todo, pero no había un lineamiento único de qué hacer. Por eso es que vemos distintos tratamientos frente a los mismos sellos. Entonces es interesante también a la hora de coleccionar este tema de ver y buscar esos distintos tratamientos frente a la misma situación. Avancemos. Bueno, un caso más. Bueno, claramente está de un poco más inspiración filatélica sin duda alguna, pero bueno, muestra otro tratamiento diferente. Eso, una carta registrada nuevamente, enviada de Kassel, portando sellos nuevamente de estos los 20 años de las expulsiones alemanas, y que, como casos veíamos similar ayer, se retornó del destino y se agregó, bueno, esta etiqueta, este papel, aclarando que, bueno, la oficina de destino lo retornó porque rechazaba este envío portando los sellos de los 20 años de los expulsados. Digamos, incluso menciona explícitamente, ¿no? el tema del sello, como se ve ahí. Entonces, bueno, es otro tratamiento diferente más que se le dio al mismo asunto. Avancemos. Y bueno, y acá otro tratamiento diferente más. Bueno, miento, tratamiento diferente no, sigue siendo un retorno, pero tenemos otro gomígrafo diferente. Y acá tocamos de vuelta lo que mencionaba ayer de el aspecto, bueno, de qué tiene que ver la UPU en este sentido, o cómo aprovechaban algunos conceptos o artículos de algunas convenciones postales estos correos para justificar sus rechazos. Y bueno, tenemos esta carta, también enviada de la Alemania Occidental hacia Polonia, que incluso le pusieron el nombre Breslau, que era el nombre alemán. Hoy es Wrocław, digamos, le puso el nombre alemán cuando ya esto ya no tenía el nombre germanizado. Y bueno, le aplicaron el gomígrafo de Retour con la salvedad de que este gomígrafo dice Convención, artículo 60, inciso 1D del Congreso de Ottawa del 57. Y si vamos a buscar dicho artículo de esa convención, el inciso 1D es este que encontramos acá, que menciona, dentro de todas las prohibiciones que hay para el envío de la correspondencia, los artículos cuya importación o circulación está prohibida en el país de destino. Entonces, digamos, fue la forma de darle legalidad, digámosle, por parte de las autoridades postales de la zona soviética a este rechazo y retorno de la correspondencia. Avancemos. Y acá caemos en otro caso que algo hemos visto ayer, de un caso simpático de una nueva emisión de una serie de edificios que se da en la zona occidental,
Ayer habíamos visto también otra serie diferente, esta era una del 64, esta del 65, y la diferencia es que en la de ayer, bueno, se mencionaban unos edificios en ciudades dentro de la zona soviética, ¿no? Entonces, en esta nueva, además de hacerse mención de vuelta a los mismos edificios, como los de Dresde y Neubrandenburg, que eran los mismos de la serie que vimos ayer, se incluyeron varios más. Y acá también la diferencia es que, por ejemplo, si ven el sello de arriba a la izquierda, el primero, dice Stettin, que es una ciudad que hoy en día está en Polonia, con su nombre polaco, que es similar, Szczecin, con varias Zetas y C, esos nombres complicados polacos. Entonces, con doble razón lo rechazaron, porque por un lado acá menciona Stettin con el nombre alemán, que ya no lo tenía, y la región de Pomerania, que ya estaba, eso se había perdido, ahora esto era Polonia. Entonces, acá estaba hablando de edificios, ciudades que ya ni siquiera eran alemanas. Lo mismo, por ejemplo, con la de abajo de todo a la derecha, que habla de Königsberg, en Prusia. Igualmente, Prusia ya no existía, ahora esto es Kaliningrado, parte de Rusia. Y bueno, lo mismo con otras ciudades. Entonces, nuevamente, la zona, toda el área de influencia soviética, tomó esto también como una ofensa, sobre todo estos casos en que todavía se usaban los nombres germanizados de ciudades que ya no pertenecían a Alemania. Entonces, bueno, como vimos los casos ayer, se empezaron a rechazar estos sellos. Avancemos, por favor. Entonces empezamos a encontrarnos cartas con estos sellos nuevamente rechazadas. Esta de la izquierda solamente es algo por ahí filatélico armado. Está enviada de la zona occidental hacia Stettin, justamente la ciudad que hablábamos. Y encima está usando el nombre alemán, Stettin y Pomerania, y franqueado encima con los sellos de ese edificio, de esa ciudad. Entonces, bueno, seguramente tiene su inspiración filatélica, pero bueno, de todas formas circuló y, como era de esperar, le marcaron ahí como inválido los sellos justamente de Stettin y, bueno, con un gromígrafo aclarando es el motivo de retorno, ¿no? Del correo polaco, y creo, inconuco dice, bueno, desconocido, y lo retornaron. Y la de la derecha también está franqueada con un sello mostrando uno de los edificios en Dresde, que Dresde era una de las ciudades que estaba en Sajonia, en la parte soviética de Alemania. Y bueno, se retornó agregando este gomígrafo de ahí en recuadro que dice que dicho envío viola las disposiciones legales de la DDR. Así que bueno, bajo ese argumento, esto estaba con tarifa de impreso, se retornó dicha carta, ¿no?, a su remitente. Avancemos. Acá tenemos nuevamente otro caso donde hacen otra vez referencia a un artículo de una convención postal. Y bueno, tenemos nuevamente una carta, en este caso mandada de Bonn, en Alemania Occidental, y otra vez dirigida a Polonia, y franqueada nuevamente con los sellos mostrando el edificio en Stettin. Entonces, una vez más, como era esperar, se retornó dicha carta a su remitente, aplicando este gomígrafo que amplía aquí abajo a la derecha, que dice, bueno, retur, y bueno, no admitido, según el artículo 28, inciso 1D de la Convención de la UPU, que en este caso hace referencia al Congreso de Viena del 64, que era el más actual a ese momento, ¿no?, en el año 65 en que sucedió esto. Y bueno, y nuevamente, acá fui a buscar la Convención de Viena del 64, artículo 28, inciso 1D, que lo que vemos ahí, y nuevamente, si ven, es el mismo artículo que habíamos antes, pero un poco ajustado. Hay cambios menores, pero es básicamente lo mismo. Artículos cuya importación o circulación está prohibida en el país de destino.
Pero bueno, lo interesante es eso, de que se atienen a artículos concretos de las convenciones postales vigentes para seguir justificando sus retornos. Avancemos. Y acá tenemos un caso curioso y divertido que se dio en el 69, en el que se cumplieron 50 años del primer correo aéreo alemán y emitió una serie de 2 sellos con imágenes de aviones, siendo uno de esos sellos un Junkers 52, que se usó ampliamente durante todo el Reich. Y ahora ustedes dirán, decir, bueno, pero ¿y esto qué tiene de ofensivo? ¿Qué tiene? Es un avión, no pasa nada. Mira, avanza, por favor. Y bueno, resulta que este avión en particular, no cualquier Junker, sino este que tiene el número de serie de 2201, lo que decían era que era justamente el avión personal de Hitler que usaba durante sus vuelos de propaganda, ¿no? De campaña y todo eso. Entonces, porque fue en realidad uno de los primeros aviones que fabricó la Junkers y se lo dieron a Hitler. Entonces, digamos, ateniéndose a eso, las autoridades postales dijeron, ah, bueno, estás conmemorando un avión del nazismo, el avión personal de Hitler. Bueno, una vez más, empezaron a rechazar este sello. Sin embargo, yo tengo algunas dudas. ¿Puedes avanzar, por favor? Porque investigando un poco, las asignaciones de los diferentes aviones y quiénes la tenían, en realidad el que estaba asignado a Hitler era el 2600, no el 01, que tenía el nombre Immelmann 2. Incluso yo busqué fotos y lo encontré a él y que se ve el nombre de Immelmann 2. Entonces, no me termina de quedar claro si realmente tal vez usó por poco tiempo el 2601 o si hubo algún error ahí en la concepción, digamos, pero el que estaba oficialmente asignado era el 2600. Incluso hay fotos donde se lo ve al lado de este avión. Yo no pude encontrar fotos en donde se lo viera con el 2601. Pero bueno, más allá de esta diferencia, de esta dicotomía, digamos, a las autoridades postales poco le importó, digamos, y se atuvieron a ello de todas formas para rechazar este sello. Entonces, avancemos. Y bueno, una vez más, teniendo en base este argumento de que este avión había sido el usado por Hitler personalmente, bueno, se empezó a rechazar la correspondencia con este sello. Y bueno, y acá tenemos 2 cartas enviadas a la Unión Soviética, justamente, donde en el caso de la izquierda se retornó la carta por portar este sello. Y el de la derecha se permitió circular, pero bueno, hubo un intento ahí de tapar en negro un gomígrafo un poco endeble aplicado sobre el sello del avión para intentar ocultarlo. Avancemos. Acá hay otro ejemplo de, bueno, una carta que tiene, bueno, la serie completa, los 2 valores que se han emitido, pero bueno, el otro avión era inofensivo, no pasaba nada. Y bueno, esta carta está mandada desde Bielefeld, en la zona occidental, dirigida a Plauen, que estaba en la DDR. Y bueno, incluyendo este sello. Y se retorna indicando que incumple con el reglamento de envío de obsequios del 54. Y acá una marca triangular de control de la aduana de Plauen. Igual yo acá todavía no encontró este reglamento concreto de obsequios. Me falta, o sea, seguir ahondando en la investigación de esta pieza. Pero bueno, muy posiblemente haya tenido que ver el retorno con este sello, digamos que lo venían rechazando en toda la zona soviética. Entonces, queda ahondar en encontrar esta ordenanza concreto a ver qué mención hacía, pero bueno, es muy probable que tenga que ver con el tema de los sellos. Siendo una ordenanza esto de obsequios y eso, no sé si tendrá que ver con algún contenido, pero me suena más a que es por el sello usado. Pero bueno, como digo, esto es una pieza que hay que seguir investigando. No, pero no, de todas formas no quería dejar de mostrarla. Avancemos.
Y acá, como mencioné al principio, que el muro empieza a tener otra participación e importancia en esta parte de la guerra postal. Y para el año 71, ya el muro de Berlín cumplía sus primeros 10 años. Del lado soviético se lo conocía como el muro antifascista, o el muro protector antifascista, de hecho. De alguna manera usando ese concepto como para legitimarse ellos mismos como lo bueno, lo héroe y como la barrera que frenaba a todo Occidente que ellos consideran fascista. Y bueno, y aprovechando que se han cumplido 10 años de la construcción del muro, en la zona soviética emitieron estos dos sellos que se ven acá abajo, con, bueno, con la imagen de Berlín y todo, conmemorando los 10 años de la creación del muro. Avancemos. Y bueno, y como es de esperar, en este caso, esto claramente es súper filatélico, pero bueno, el correo de la DDR que preparó muchos sobres el primer día con esta serie y bueno, el sobre acorde, también celebrando los 10 años del muro antifascista. Y bueno, dirigida a Aachen, en la zona occidental, claramente con toda la intención, ¿no?, de que la devuelvan. Pero bueno, justo en estos años ya empieza a ser más difícil encontrar bien circulada, porque bueno, ya está mucho más conscientes ambas autoridades postales de qué sellos podían rechazar y todo, entonces es bastante difícil encontrar piezas bien circuladas con estos sellos en estas épocas. Sí hay mucho filatélico. Pero bueno, por lo menos ilustra esto, o sea, esta carta, primer día, con los sellos, el sobre a medida para la situación, dirigida a la zona occidental y, lógicamente, retornada porque el lado occidental rechazaba ser ellos tratados como el lado fascista. Avancemos. Y acá caemos en otro hito importante que de los que mencionaba en esa línea de tiempo al principio, que bueno, la guerra de Vietnam ya venía teniendo lugar desde hacía rato, en el 55, ya había mucho desgaste en todos los bandos, y empezaba a haber protestas en los Estados Unidos ya por la guerra, por el alargue que tenía, era una pérdida de tiempo, todo, de vidas y dinero. Entonces, en ese contexto, ya con los países desgastados, los Estados Unidos ya, la gente ya cansada de eso, por eso muestro este diario de la época, mayo del 71, donde se muestran protestas por la guerra de Vietnam. Y bueno, y en este contexto fue que la DDR, la Alemania Democrática, decidió emitir un sello conmemorando al invencible Vietnam. Avancemos. Y bueno, es este sello que ven aquí a la izquierda, claramente, digamos, como una provocación a las potencias occidentales y en particular a los Estados Unidos, por supuesto. Que como sabemos, bueno, terminó quedando en nada esa guerra, perdieron, fue 20 años ahí de nada, pérdida de tiempo, vidas innecesario para llegar a nada. Y bueno, y en ese contexto, ese gasto fue que emitieron este sello precisamente, digamos, mofándose de eso de Occidente y celebrando, ¿no?, esta victoria. Bueno, todavía seguía vigente la guerra, pero celebrando esta ya inminente victoria vietnamita, con claro apoyo de los soviéticos. Y bueno, nuevamente, por ejemplo, se emitieron estos sobres primer día con los sellos y el sobre haciendo juego, por supuesto, dirigido hacia Köln, en la zona occidental, Colonia, y retornado obviamente por la misma razón, digamos, y la zona occidental de Alemania, por supuesto, estaba aliado con las potencias occidentales, así que por eso rechazaron y retornaron esta correspondencia. Avancemos. Y acá, como si no hubieran tenido suficiente, ya avanzamos un poco más en el tiempo, nos acercamos al fin del tema. Tenemos que en el año 85 justo se cumplían 40 años de la expulsión de los alemanes de Europa Oriental y Central,
y que, bueno, los albergaron en las zonas occidentales. Entonces, una vez más, ya les habían machacado con este concepto en el 55, en el 65 y en el 85 aprovecharon la oportunidad para hacerlo nuevamente. Y emitieron este sello que se ve a la izquierda, conmemorando los 40 años de este evento. Y bueno, así como reaccionó en cada ocasión el lado soviético, de más está decir, y como ya anticiparán, este sello también fue rechazado de toda la zona soviética. Así que veamos algunos ejemplos, avancemos. Bueno, acá tenemos una carta registrada con 4 de estos sellos, dirigida precisamente a lo que antes era Szczecin, en Polonia. Acá está con el nombre polaco actual, Szczecin. Y acá tenemos otro caso similar a que se atiene a la UPU, pero no se atiene a un artículo en concreto. Lo retorna y dice por la circular de la UPU número 153 de 1985. Si recuerdan, ayer les mencioné que en algunas ocasiones la UPU, ante la queja de algún país, pues, enviaba circulares a las demás autoridades postales para informar de esa queja formal de algún país respecto a alguna emisión y que, bueno, tuvieran en cuenta eso para no, digamos, generar problemas entre las naciones. Así que avancemos. Este, ah, bueno, pues capaz que esta era una versión vieja. Yo justo creo que te había mandado una versión más nueva del PPT que tenía una circular, no importa, después lo vemos. Después lo muestro aparte. Acá tenemos más tratamientos de del mismo sello. Si se fijan, si siguen basando el gomígrafo y acá el de la derecha le pegaron un papelito haciendo referencia a la misma circular esta del 153 de 1985. Como para mostrar distintos tratamientos para la misma situación. Entonces a la izquierda esta carta registrada, la retornaron en este caso, donde va a Budapest, y la retornaron con ese gomígrafo, y al volver, como veíamos ayer y que muy bien aclaró Heinz, en el correo de Hannover, agregaron que, bueno, se retorna este envío al remitente por parte, ¿no?, de la sucursal de destino. Y bueno, en este caso, aclarando que tiene, bueno, unos sellos no permitidos de la Alemania federal. Y bueno, el caso de la derecha no agregaba el gomígrafo, simplemente le agregaban el papelito haciendo referencia a la misma circular de la UPU. Avancemos. Y bueno, y un caso más, simplemente para seguir mostrando las diferentes opciones. Nuevamente, esta carta enviada hacia la DDR y que en esta ocasión del lado soviético simplemente le pusieron la marca de Suruk Retur ahí en recuadro y al volver a la zona occidental, en vez de poner ese gomígrafo como el que habíamos antes de Hannover, le han puesto esta etiqueta diciendo lo mismo, que bueno, que se retornó por parte del correo de destino y que sin aclarar los motivos de por qué. Perdón, menciona al contrario de que tiene unos sellos no válidos de la Alemania federal. Avancemos. Y ahora, en el mismo año, 85, se dio que se cumplían 30 años de la Bundeswehr, que era el nuevo ejército de defensa alemán que se creó en el 55, 10 años después de terminada la guerra. Y bueno, se emitió este sello que se ve a la derecha, conmemorando los 30 años de la Bundeswehr. Y bueno, por el lado soviético, primero lo consideraron, por un lado, como una reivindicación del militarismo alemán, que ya, por supuesto, todo el mundo lo tenía mal visto, y además apoyándose en la similitud
de su logo con el anterior de la Wehrmacht, del ejército alemán. Entonces, como mencionaba ayer, digamos, ya cualquier cosa, estaban atentos a usar cualquier cosa para agredir al otro, ¿no? Entonces, con estos fundamentos, lógicamente, una vez más, empezaron a rechazar estos sellos. Así que avancemos. Bueno, esto por supuesto es súper filatélico, pero también en estos años, como decía antes, cuesta mucho encontrar algo bien circulado porque ya estaba mucho más conscientes de esas cuestiones, así que había mucho más filatélico que no filatélico. Y bueno, acá nuevamente es esta carta con el primer día, con bueno, el sobre, matasello, haciendo juego todo, dirigida a Handelsleben en la DDR, que fue retornada por el destino y nuevamente le aplicaron este gomígrafo acá arriba a la vuelta diciendo que decía, bueno, devuelto por la oficina de destino, sin dar, bueno, motivo del por qué. Avancemos. Y acá esto no es mío, esto lo vi una vez en un remate en Europa hace años, y es bueno, una encomienda con valor declarado, dirigida a la zona soviética y bueno, franqueada con sellos con la conmemoración de la Bundeswehr, que fue retornada al remitente. Tiene acá una marca de Inconú, seguramente, bueno, es más raro encontrar una encomienda filatélica armada, pero tal vez la hayan mandado a un destinatario inventado, por eso le pusieron el Inconú y la han retornado. Avancemos. Y bueno, y ya entrando en el fin de esto, en el 86, ya cerca del fin de la caída del muro, en el 86, en el lado occidental, se emitieron unos sellos conmemorando unas ideas básicas de la democracia que hablaban ellos, con imágenes de varios edificios históricos, entre ellos el Reichstag. Y bueno, por el pasado de este edificio con el nazismo, el incendio, el famoso incendio en el Reichstag, y como emblema del poder político, las autoridades de la zona soviética, nuevamente, para variar, rechazaron estos sellos. Así que avancemos. Y nos empezamos a encontrar nuevamente correspondencia franqueada, bueno, con estos sellos, con la imagen del Reichstag, que fueron devueltas por las autoridades postales de la DDR. Entonces acá tenemos dos tratamientos diferentes, bueno, el de la izquierda retornado y que le agregaron, como siempre, la etiqueta está aclaratoria de que fue devuelta por destino, sin aclarar los motivos. Y el de la derecha es similar, pero con algunas pequeñas diferencias que en origen, perdón, en destino, le aplicaron este gomígrafo que se ve abajo a la izquierda, que dice Retour, protesta, bueno, de los sellos de correos, o sea, como en rechazo, se retorna como en rechazo de los sellos utilizados, en este caso por el Reichstag, y nuevamente al volver a la zona occidental le pusieron este gomígrafo de Hannover, que ya hemos visto en otros casos, aclarando que digamos, no era un problema de ellos, sino que lo habían devuelto desde el destino sin aclarar razón. Avancemos. Y bueno, acá habíamos visto recién el año 46, después bueno, llegamos al año 89 y finalmente bueno, se da la ya tan conocida y mundialmente famosa caída del muro. Y acá, bueno, llega el fin de esta división de Alemania, de esta guerra postal sin sentido, y bueno, y toda esta disputa de 40 años sin sentido que de pelear por pelear. Así que bueno, y ahora, antes de cerrar, quería también aprovechar mostrarles, solamente a modo de referencia, algunos otros ejemplos de guerra postal, simplemente para que vean que esto no es algo propio de Alemania.
Alemania, digamos, es un caso único por la enorme duración que tuvo, digamos, no hay otro caso similar. Pero sí hay casos en otros países. Acá simplemente voy a mostrar un paneo rápido de varios más que hay para a modo de referencia. Y bueno, tenemos este caso argentino, por ejemplo. Esta es una carta de Andy. ¿Qué pasó? En el año 33, las Malvinas emitieron una serie conmemorando los 100 años bajo el dominio británico. Y bueno, por la ya sabida disputa que tienen nuestras naciones, Argentina y Gran Bretaña, lógicamente en la Argentina se rechazaron estos sellos, por supuesto por una cuestión de soberanía. Entonces acá tenemos esta carta mandada de Malvinas hacia Río Gallegos, en nuestra Patagonia, en la que, si bien no la rechazaron, no la retornaron, no tomaron su valor. Es similar a los que habíamos a los primeros casos de la guerra postal alemana, en que se aplicaban tasas. Entonces, ignoraron el uso de este sello de Malvinas, que pertenecía a esta serie conmemorando el centenario, y en al dorso la multaron. Entonces, ignoraron el franqueo y la tasaron. Así que bueno, es un caso de guerra postal que tenemos aquí en la Argentina. Avancemos. Y más reciente, de lo mismo, y ya bueno, posterior a la guerra de Malvinas, está este ejemplo, claramente de inspiración filatélica, armada, bueno, cartas a Humberto Bromati, hay muchas, pero bueno, por lo menos esta carta enviada desde Malvinas a Gualeguaychú, y si se fijan, aplicaron este gomígrafo, dice, devuelto para aplicación de la Reserva Argentina al artículo 28 del Convenio de la UPU, Congreso de Hamburgo, 1984, y de la Recomendación 27 del mismo Congreso. Y bueno, ahí y acá, bueno, ahí pongo el artículo a modo de referencia, y nuevamente se retornaba este envío argumentando que, bueno, los sellos no eran válidos dado que se consideraban a las islas como Argentina, ¿no? Y por eso el rechazo. Avancemos. Esto lo mencioné yo en mi charla de la Victoria también. Un tema de guerra postal durante la guerra entre Estados Unidos y Alemania. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos, el 4 de, el 4 de julio perdón, 4 de julio del 42 emitieron este sello de 3 centavos con el águila formando la B. Y prontamente familiares que tenían prisioneros norteamericanos internados en Alemania escribieron cartas dirigidas a esos prisioneros, como se ve en la carta de acá arriba a la izquierda. Perdón, Henry, por ese cambio. Y bueno, está franqueada claramente con un montón de sellos de la victoria. Y eso disparó a que las autoridades postales alemanas, a través de intermediarios suizos, se quejara ante las autoridades postales norteamericanas de estos sellos. Entonces, en el boletín postal norteamericano del 25 de enero del 44, se emitió, que es esto que acá pongo en las imágenes, se emitió estas instrucciones para el envío de la correspondencia a prisioneros norteamericanos en Alemania. Y se hacía especial indicación de evitar sellos que incluyan marcas como la B de la Victoria, Win the War u otro tipo de referencias, digamos, al esfuerzo de guerra. Entonces, avancemos. Una vez que entró en vigencia esta cuestión, empezó a haber, bueno, rechazos de correspondencia. Entonces, acá vemos la carta de la izquierda, también estaba dirigida a un prisionero norteamericano internado en un campo en Alemania, franqueada con sellos con el B de la Victoria. Te voy a ver loco, Henry, perdón. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, acá en origen, sí, el correo norteamericano se la retornó al remitente para que corrijan eso, haciendo referencia a las instrucciones para el envío de la correspondencia a prisioneros que habíamos recién. Y el Bmail de la derecha es similar, ya el Bmail por naturaleza es una referencia a la victoria, y lógicamente
Si ven, al costado le pusieron un gomígrafo, dice unmailable, imposible de enviar, y abajo dice no be mail to prisoner of war, por el mismo argumento. Así que bueno, es un caso de guerra postal durante la guerra. Avanzamos. También relacionado a la victoria tenemos el caso de Suiza, que era neutral. Entonces, por ejemplo, ellos, para no violar su neutralidad, se atenían a este artículo número 46, inciso 1D, de lo que había sido el Congreso Postal de Buenos Aires del 39, que, bueno, así habla también respecto de las prohibiciones en la correspondencia, similar a los que vimos antes. Entonces ellos, para no decir que violaban su neutralidad, en este caso, en el caso de la izquierda, que era una carta de Bohemia Moravia con gomígrafo La Victoria, dirigida a Zurich, retornaron la carta pegando ese papel con el argumento de por qué. Y la derecha, que esta carta es mía, es un caso similar, enviada desde la Polonia ocupada con un gomígrafo de La Victoria que, en lugar de retornarlo, está dirigida a San Galen en Suiza, en lugar de retornarlo, lo taparon en negro. Como decíamos varias veces, siempre había varias opciones, no había una única forma de atender estos casos. Puede ser el retorno, puede ser el tapar lo que ofendía, etc. Avancemos. Rhodesia del Sur. Otro caso interesante, y que este sí fue un poco más extenso, yo he visto alguna colección de un marco más de este tema. ¿Qué sucedió? En noviembre del 65, Rhodesia del Sur declaró unilateralmente su independencia del gobierno británico. Y bueno, imagínense, al ser algo tomado en forma unilateral, los británicos, por supuesto, se opusieron. ¿Y cómo pagaron a esta decisión? Bueno, por ejemplo, en la correspondencia que provenía de Rhodesia del Sur con los nuevos sellos emitidos de forma independiente hacia Inglaterra, bueno, ignoraban los sellos, los toman como inválidos y tasaban las cartas. Entonces, bueno, acá vemos dos ejemplos. El de la izquierda le pusieron la marca de More to Pay, Insufficient Prepay, para tasarla con los 7 peniques, y arriba la etiqueta aclaratoria de estampillas de Rhodesia del Sur. Dice, bueno, el gobierno ha anunciado que las estampillas emitidas en Rhodesia de este tipo, usadas en paquetes postales, no tienen base legal y que, bueno, y que por eso se tasa. Y el caso de la derecha, más simple, un gomígrafo, stamps not valid, y lógicamente nuevamente las tasaron. Así bueno, es otro caso de que por cuestiones meramente políticas, digamos, se interviene estos envíos postales. Avancemos. Y acá uno de los primeros antecedentes, también en la guerra franco-prusiana, 1870-71, que bueno, terminó con el triunfo pruso, ¿no? Y la ocupación de Alsacia y Lorena, que luego, bueno, emitieron nuevos sellos para dicha ocupación, que son, por ejemplo, los que se ven acá usados. Y bueno, ¿qué pasó? En ese momento, cuando emitieron los sellos para la ocupación, como en este caso se envió una carta a Saint-Dizier en Francia, que no estaba ocupada, pero claro, ¿qué pasó? Los franceses recibieron esta carta de una zona francesa ocupada con los sellos emitidos por la ocupación alemana y bueno, no tomaron los sellos como válidos porque la tarifa alemana era de 20 centavos para la carta al exterior. Y bueno, ignoraron ese franqueo y la multaron por 25 en base a la tarifa francesa. Avancemos. Y bueno, acá simplemente de vuelta para cerrar, quería dejarles la referencia de la bibliografía, la principal bibliografía para este tema de la guerra postal alemana, e incluso varios de estos, los dos libros de la izquierda, de la derecha, incluso también tienen como esto que mencionaba de Alsacia y tienen de otros países también, así que
digamos, no solo sirven para el lado alemán, sino que también incluyen de otros países. Hay un sinnúmero de otras revistas menores y publicaciones, artículos más cortos, algunas páginas web y todo, pero digamos, a nivel general diría que estas son como las 3 publicaciones más importantes. Así que no quería dejar la referencia por si eventualmente a alguien le llegara a interesar. Y bueno, avanza Henry. Sin más, digamos, eso es lo que tenía para hoy, para cerrar, digamos, esta segunda parte de la guerra postal de Alemania, que digamos, es un caso único dentro de la guerra postal por su extensión, por su ferocidad, digamos, por esta intensidad en el tiempo y con tantas guerras, tantos conflictos entre medio. Así que, y con tanta variedad de material y de opciones y de tratamientos, que incluso, bueno, yo acá traté de mostrar los más que pude, pero bueno, hay más aún, pero bueno, sería infinito, digamos, mostrarlo todo en una sola presentación. Así que, bueno, sin más, solo me queda agradecerles a ustedes por, bueno, su paciencia, por prestar su oído, y quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta. Gracias nuevamente a todos. Felicitaciones, Fernando. Gracias, Excelente, Muy bien, Fernando. Muy interesante, chévere. muy gracias, bien. gracias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Gracias, Reinaldo. Sección de preguntas. ¿Algo por ahí? ¿Me escucharon bien o se interrumpió o se cortó o algo? Súper. Perfecto. Escuchó bien, muy escuchó bien. bien. Perfecto. La conexión hoy estaba muy buena. Bueno, mejor, me quedo tranquilo. Sí, hoy más temprano vi el video de ayer y me daba bronca a mí mismo de escuchar que se cortaba. Sí, Con un buen plan de internet se mejora todo. sí, sí. Oye, yo sí tengo una pregunta. No, Dale. no te creas. ¿Hasta cuándo dura este concepto? Y sobre la última muestra, sobre los últimos slides que mostraste, ¿hasta cuándo dura este concepto de la guerra de correo con el tema de las Malvinas? ¿Es solo un tiempo reducido? ¿Esto se prolonga por mucho tiempo? Mira, yo en el caso particular de Malvinas, yo lo más reciente que he visto ha sido esa última carta que mostré, que era del 87. Posterior, por lo menos yo no he visto. Pero el que Tal tú no vez haya hayas alguna. visto, el que tú no ¿Cómo? hayas visto significa que no hubo más o que paró medianamente en ese momento o no hay información de eso. No hay mucha información de eso, por lo menos yo no he visto, no significa que no haya. Yo al menos no he visto posterior a esa, del 87. Bueno, no sé, Andy a veces ha mandado cosas a cartas a Malvinas y eso, no sé si alguna vez ha visto algún caso así que la rechazaron o algo, pero en este caso era un envío, el último era de Malvinas hacia la Argentina. Y lo rechazaron, pero posterior a eso no he visto. No sé si el día de mañana aparecerá alguna que alguien haya armado o algo, pero yo posterior al 87 no he visto. Gracias y como siempre un agrado escucharte. No, gracias a vos. Yo he enviado algunas cartas a Malvinas y he estado en Malvinas y he enviado cartas desde Malvinas a mi casa y no hubo problemas. Yo estuve recientemente en el 2005, creo que fue, o 2006, y no hubo problemas. Yo creo que Claro, eso fue en el periodo periguerra, alrededor de la guerra. claro. Sí, 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 yo me acordaba que vos habías mandado y si no recordaba haber visto ninguna así con este tipo de intervención. Alexander. Buenas noches. Fernando, nuevamente felicitaciones por esta nueva presentación. Gracias. Tengo una consulta referente mostraste algunas cartas que eran devueltas de la Unión Soviética, creo que algunas de Polonia y otras ¿cómo se llama? De otro país. La duda que tengo es si había algún organismo, un ente, que analizaba y emitía listas negras de sellos para ser rechazados.
porque los soviéticos podrían tener una interpretación diferente a los polacos y diferente a los de la Alemania comunista. Aun cuando todos estén bajo el dominio soviético, pues tendrían diferentes interpretaciones de los sellos. Entonces, mi pregunta puntual es si existió un organismo único que decía, esta es la lista negra de sellos a rechazar. La verdad desconozco, no he visto que hubiera alguna institución concreta dedicada a eso, pero no me extrañaría que dentro del propio correo hubiera alguien destinado a ese tipo de cuestiones, es decir, bueno, determinar qué era lo ofensivo y determinar el accionar. No he visto así información respecto de algo, de una institución o organización o ente concreto, no he visto referencias a ello, pero me imagino que dentro del correo algo tendría que haber, alguna división o algo que supervisara de alguna manera. O sea, no creo que haya sido una cuestión aleatoria que quedara al arbitrio del empleado de turno. Entonces, si bien no he visto alguna referencia concreta o a un ente específico, imagino yo que dentro del correo tendría que haber alguna división específica que se enfocara en eso y que fuera quien se encargara también de determinar los gomígrafos, las marcas, todo ese tipo de intervenciones que aplicaban en cada caso. Ahí tengo que seguir indagando a ver que si hay algo de eso que vos mencionás. Imagino que tiene que haber. Esto es algo que todavía sigo investigando, así que de momento no he encontrado referencias concretas a un ente, pero algo interno del correo tiene que haber. Ok, gracias. Y No por nada. ¿puedo aprovechar una segunda pregunta? Sí, claro. Ok. Me extraña, digamos, que la Alemania federal haya aplicado censura, siendo un país occidental que aplique censura. Me refiero a censura en el sentido de que rechazaba sobres, no es que abriera los sobres, sino que rechazara los sobres porque venían sellos que no eran aceptados por la Alemania occidental. Eso era más político en realidad que afectación a la población, sí, afectación en el sentido de que haya adoctrinamiento político a la población Sí, occidental. ¿Piensas sí, sí. así? No, claro, por eso yo hoy repasé de vuelta el concepto de guerra postal, de que siempre detrás de todo esto hay una cuestión netamente política o propagandística, digamos. Porque en sí, desde el punto de vista postal, digamos, todos estos envíos estaban en regla. Todos estaban pagando las tarifas que correspondían, todos estaban usando sellos válidos, no tenían contenidos prohibidos ni nada raro. Entonces, el único argumento era estrictamente político, por una idea de mostrarle rechazo al otro, digamos. Ese argumento. Y de una manera, como decís vos también, bueno, de adoctrinar, ¿no? Propagandístico, de ese rechazo a las ideas del otro, ¿no? Y de velar por las de uno e imponer las de uno hacia el sector de gente que controlaba cada uno, ¿no? De imponer sus ideas, digamos. No, ambos lados estaban, digamos, controlados por los poderes que regían en cada lado, ¿no? Si bien por el lado occidental era un poco más liberal, no dejaban de estar controlados los alemanes también por las autoridades aliadas, digamos, seguían estando ocupados. Este, entonces sí, es siempre estrictamente cuestiones políticas, digamos que terminan excediendo lo postal, digamos, terminan atropellando lo postal. Y por esta cuestión de decir, bueno, de decir, te muestro mi rechazo a tus ideas, a lo que vos estás defendiendo, conmemorando, y para que prevalezcan las mías. Y dar esa imagen, por supuesto, a sus respectivas sociedades. Gracias. No por nada. Mauricio, Gracias. Primero, Fernando, felicidades nuevamente. Muy bonita la Gracias. charla de hoy. Yo tengo dos preguntas. La primera, bueno, por lo que puedo ver, es más un comentario. Puedo ver que hubo más, digamos, objeciones por parte de la RDA que de la RFA.
por los ejemplos que nos muestras. Y ya yéndonos ya casi al final del periodo que estudias, vimos, bueno, nos mostraste varias cartas de Alemania enviadas, de Alemania Occidental enviadas a la Unión Soviética que fueron devueltas, pero ¿has visto si por casualidad las cartas de Alemania a la Unión Soviética ya en la era de Gorbachev, con su glasnost y su perestroika, si los soviéticos le bajaron a la guerra postal con Alemania o no te has fijado si eso ocurrió o si todo sigue igual hasta también el colapso de ellos y su gobierno? Sí. No, bueno, primero, respondiendo lo primero, sí, por ahí en la primera etapa que habíamos ayer, sí, había también más ataques también del lado federal, digamos, está un poco más repartido, había de los dos. Ya posterior en esta segunda etapa, sí, era mayormente rechazo del lado soviético, aunque igual depende cómo lo mires, porque está bien, rechazaban los soviéticos, pero vos también puedes decir que por ahí la provocación venía del lado occidental, porque por ejemplo los sellos eso de la expulsión de los alemanes, lo conmemoraron a los 10 años, a los 20, a los 40. Entonces ahí vos podés decir, bueno, sí, los aliados estaban ahí, seguían picaneando con la misma idea. Entonces, depende cómo lo mires. Si bien eran el lado soviético los que producían el rechazo, uno puede también decir que la provocación venía del lado occidental, pero también a veces la provocación venía de los soviéticos, como los sellos por Vietnam Invencible y esas cuestiones. Entonces, a nivel emisión de sellos, creo que siguieron más o menos parejos, con esa idea de provocar al otro de alguna manera, de seguir refregándole en la cara alguna de esas ideas. Por ahí, sí, del lado federal rechazaron menos casos. Ya no aplicaban tasas por alguna tarifa o sellos inválidos, por ahí rechazaban solamente los casos más explícitos como los sellos del muro antifascista, lo del Vietnam Invencible y eso, solamente ante casos más explícitos. Y después, bueno, con la era de Gorbachev y eso, eso, la verdad, esa parte no la he investigado mucho, pero no creo haber visto material. Tengo que indagar más, no me extrañaría que pudiera haber algo, pero al día de hoy no sabría decirte, yo no, por lo menos no he visto. Pero es algo, como digo, que sigo investigando, sí en curso, así que no me sorprendería que pudiera aparecer algo, pero al día de hoy no he visto algo como para poder decirte que sí. Ok, muchas gracias. No, por nada. Santiago. Gracias, Henry. Buenas noches con todos. Primero quería felicitar a todo este gran grupo de FIAP de que más que festejar el Día del Coleccionista, hoy festejemos el Día del Investigador Filatélico, porque son charlas muy enriquecedoras. Y a Fernando en particular, quiero públicamente agradecerle porque desde la exposición de Buenos Aires, yo tuve el gusto de asistir y mirar su charla de las fábricas alemanas, pues me inspiró a tratar de hacer alguna investigación también de la censura aquí en la Segunda Guerra. Entonces, le quiero agradecer mucho porque él me está justamente colaborando con los números de las distintas ciudades, en particular de Estados Unidos, y bueno, y hay que seguir investigando. Y quizás le preguntaría a Fernando si es que él considera, tiene un material formidable, si considera que en un marco de censura de Ecuador hacia Estados Unidos y Europa, en una de esas se puede incluir alguno de ese material interno de Alemania como referencia. Quizás uno nada más, ¿no? Porque obviamente el material que yo estoy tratando de recopilar es lo que salió del Ecuador y fue censurado tanto en Estados Unidos como en los países europeos. Pero son un material tan bonito, tan interesante, la censura en Alemania y la cortina de hierro propiamente, que por ahí
algunos de esos sobres me gustaría incluirlos, felicitar una vez más, porque son extraordinarias sus investigaciones, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por tus ¿Sí me escucha, palabras. Fernando? Sí, sí. Gracias por tus palabras. Me alegro que te hayan Claro. servido y gustado mis charlas. Y bueno, sí, obviamente cualquier consulta que tengas ya me has preguntado algunas cosas de censura y eso, así que no dudes en preguntarme en lo que te pueda dar una mano. Y en lo referente a la colección que vos decís, pues si estás armando algo de correspondencia ecuatoriana censurada en Estados Unidos o con otras censuras europeas, yo no sé si esto, en mi opinión, por ahí este tipo de material como esto de la guerra postal, no sé si cuaja porque depende cuál sea tu foco. Si vos apuntás a correo del Ecuador intervenido por distintas oficinas de censura, por un lado, esta cuestión de guerra postal no es censura. Entonces, ese punto de vista, digamos, no aplicaría. Habría que, aparte tendrías que encontrar justo alguna carta de Ecuador mandada en lo que se me ocurre, por ejemplo, algo que podría existir, pero que es que, si recuerdan, yo ayer en la charla mencioné que en el año 59-60 fue el año mundial del refugiado. Entonces, si recuerdan, yo les mostré una carta de Alemania y una carta de Holanda, porque ese año mundial del refugiado casi todo el mundo emitió sellos postales conmemorándolo. Entonces, lo que se me ocurre, pero esto es un tiro al aire, es que no sé si Ecuador emitió sellos conmemorando el año del refugiado, no me extrañaría porque emitió en casi todos los países, pero si hubiera una carta de el Ecuador con sellos del año refugiado dirigida, no sé, a Polonia, Rumania, Rusia, hay chances de que pudiera haber sido intervenida y tapada, digamos, como por esta cuestión de la guerra postal. Pero estoy hablando en potencial, ¿no? Desconozco si tal pieza existe. Estoy hablando de qué caso podría llegar a darse de una pieza de Ecuador. Pero en sí, vuelvo al punto anterior, si tu Listo, colección es de correspondencia del Ecuador intervenida por diferentes oficinas de censura, bueno, ahí tendría cuidado porque esto no es una censura. Entonces, en sí no correspondería al material. Por ahí, como algo complementario, una carta como la que mencionaba recién, de repente el Año Mundial del Refugiado, que haya sido tapada en negra, algo así, para mí sería medio border o seguiría sin corresponder, pero sería lo más cercano que podría llegar a incorporar, en mi opinión. Pero aún así, en mi opinión, no encaja. No sé si respondí tu pregunta. Parece que se congeló su conexión. Ok. Bueno. Gustavo. Hola, Fernando. Excelente la presentación. Más que una pregunta, quería hacer un comentario que es de un tema político, de que si se preguntan por qué alguna de las emisiones de Alemania Federal incluía ciudades que estaban en Polonia, es porque la República Federal de Alemania no había reconocido las fronteras posguerra. Toda la zona antes del Reich que estaba bajo Polonia era considerado como territorio alemán ocupado temporariamente por fuerzas polacas y a renegociación. Recién se firmó el acuerdo de Alemania de las fronteras con Polonia en la reunificación en el año 1990 y fue una de las cláusulas. Así que, digamos, más allá de guerra postal, era la perspectiva del gobierno alemán que esas ciudades seguían siendo parte de Alemania, aunque ocupadas temporariamente. Claro, tenés razón. Bueno, buenísimo. Gracias por la aclaración, Gus. Henry. Adelante, Cristian. Ya, gracias, Henry. Bueno, Fernando, sí, excelente. Nuevamente te felicito y quería hacer un comentario respecto a
generalmente a tus distintas exposiciones y charlas, y que han sido muy interesantes para lo que somos coleccionistas de historia postal. ¿En qué sentido? Que tú has reivindicado un poco la búsqueda de aspectos bastante más creativos. Es decir, hay algo bastante innovador en la forma como tú estás enfrentando la historia postal. Y en ese sentido quiero reconocerlo y felicitarte porque, por ejemplo, yo hago historia postal y en general somos bastante más conservadores y más rígidos respecto a lo que estamos buscando. Y en general, pensando en la última que habías hecho sobre encomiendas en Alemania o sobre la B, es decir, la suma de tus charlas lo que están reflejando es una búsqueda un poco distinta, es como una forma bastante innovadora de pararse frente a la historia postal. Y en ese sentido, para todos nosotros debe ser un ejemplo. Yo creo que eso hay que mencionarlo. Así que te lo señalo como un aspecto bastante interesante y muy creativo también. Y creo que nos debe abrir un poco a nosotros la posibilidad de mover un poco el cerco. Es decir, tratar de incorporar este tipo de miradas distintas me parece bastante interesante. Así que eso te lo quería plantear primero que nada. Bueno, el otro gracias, era me alegran que... tus palabras. Sí. El otro, un comentario también respecto a lo que tú mismo señalaste hace poco, en lo que había dicho Alexander, que era respecto a dónde se planteaba este tipo de... dónde estaban los sensores, ya vemos, dónde estaba la gente que intervenía en las piezas postales. Efectivamente estaban en las oficinas de correos. En las oficinas de correos tenían comisarios políticos que evidentemente recibían las instrucciones desde la administración central, y ahí efectivamente se hacían todas las cosas que tú señalas, es decir, se colocaba sobre negro, se aplicaban distintos tipos de marcas de forma tal de inutilizar o devolver. Ahí estaba concentrada la actividad política. Y también es interesante esto que tú también señalaste de respecto a que esto es una guerra ideológica. En realidad esto no tiene que ver con la censura de forma tradicional, sino que lo que tiene que ver es cómo el transporte de la correspondencia es usada políticamente. Y es evidente que la DDR, como todos los países de la órbita socialista, lo usaron de forma mucho más explícita. Es decir, ellos hacían propaganda política con los sellos, y lo hicieron hasta el año 90. En la República Federal Alemana en realidad no era lo mismo. Si fijas tú que ellos no hacían sellos ni tenían marcas que dijeran nosotros abogamos por la libertad, así, no había, sino que más bien lo que hacía la República Federal, lo que hacía era evitar o rechazar el mensaje político de la RDA, que era mucho más explícito. Sí, sí. Eso te lo quería plantear. Y lo otro interesante también, porque tiene que ver con lo mismo, era que posiblemente ayer lo mencioné, pero de forma muy... no pude extenderme en eso, es que la censura, entendía aquí para que hagamos una diferencia, la censura era más bien la intervención de la correspondencia para poder leer los contenidos de ella. ¿Ya? Esto que tú mostraste, claro, no tiene nada que ver con eso. Es decir, lo que hacía, digamos, los censores era tratar de abrir la correspondencia, leer la correspondencia y que no quedaran huellas de su intervención. ¿Ya? En el caso de Alemania, y también pasaba en la Unión Soviética, que eran los más organizados en esto, lo que hacían eran que dejaban pequeñas huellas a través de, por ejemplo, la intervención del matasello. El matasello tenía, en algunos casos, dentro del matasello un punto adicional, un guión, es decir, algún tipo de marca pequeña que señalaba cuál era el tipo de censura que estaba haciendo, intervenía en esa carta en particular, y eso era una forma de señalar los distintos destinatarios o la distinta importancia de quienes eran los que recibían o mandaban las cartas, de forma tal de prestar los censores más atención a algunos que a otros. Un ciudadano común de la Unión Soviética o el RDA le censuraban la correspondencia, pero algunos tenían mucho más atención de parte de las autoridades políticas. Claro. Entonces, ese tipo de censura no es la censura tradicional que nosotros vemos, por ejemplo, la correspondencia que iba de cualquier país del mundo a Estados Unidos en la Segunda Guerra, que tenía, ¿no es cierto?, un label, toda una etiqueta que decía esta carta fue censurada. No, la censura en la Unión Soviética o en el RDA era una censura que no tenía marcas visibles. Es decir, ellos tenían toda una tecnología para poder abrir las cartas, leer las cartas, cerrar las cartas y que ojalá no quedaran huellas. Y en ese sentido, si es que yo lo mencioné, pero lo quiero mencionar de nuevo, el Collectors Club de Chicago editó un libro
1000 páginas, donde hay más de cientos de imágenes, donde está muy estudiado este tema. Es decir, es un tema muy interesante que recién empezó a recopilarse el año 90 en adelante, Claro. ¿ya? Con estas investigaciones que se han hecho. O sea, por lo tanto, hay gente que ya investigó, tiene de identificar los tipos de marcas de censura, es decir, que no tiene, en realidad, para separarlo, nada que ver con lo que tú has expuesto hoy día, que es más bien una guerra política. Claro, sí, sí. No, no, es súper interesante. Y aparte también ahí es importante aclarar que la censura, como vemos, durante la guerra y todo eso está incluso amparado postalmente, por lo cual es legal esa censura. Bajo ciertas circunstancias de revoluciones, de guerras, todo eso es legal, está permitido y por eso es totalmente explícita, ¿no? Con las típicas bandas, las marcas de censura y todo. Mientras que esta otra era más subrepticia, y por eso la necesidad de disimularla, ¿no? Porque no se daba en las instancias normales de aplicación de la censura. Era más un control interno, ¿sí? Y bueno, y me alegro que te hayan servido, ¿no? Gustado mis charlas y que le veas ese lado extra. Así que bueno, me alegra que hayan servido. Y gracias por tu aporte como siempre. ¿Otras preguntas por ahí? ¿Yo? Heinz. Gracias. Sí, Fernando, igual que ayer, muchísimas gracias por tu exposición, No, que vos. coincidiendo con todos los anteriores, siempre son interesantísimas. Quería aprovechar de hacer dos comentarios, como para darle un matiz más a algunas de las piezas, y que quizás hacen pensar algo complementario. Esto de la guerra postal puede ser algo definido como política, o puede ser también pensado como algo que de repente sucedió simplemente. ¿Y por qué lo digo? Porque con respecto a ese sello que conmemoraba los 10 años del desplazamiento, ok, esa fue la primera experiencia que ocurrió con eso. A los 10 años después se hizo el mismo sello en color gris, en 20 Pfennig en vez de 10, ¿no es cierto? Y ocurrió lo mismo, pero quisiera, si tú puedes volver a esa carta, ¿no? que está retornada, tiene un segundo párrafo que es súper interesante. En el primero dice que esta carta fue retornada seguramente por el sello, precisamente el sello de los 20 años del desplazamiento, pero en el segundo párrafo dice en cuanto los sellos recibidos para su envío ocurrieron en la oficina postal, estamos dispuestos contra entrega o contra devolución de ese sobre, de devolverle el valor pagado. De la tarifa, sí. Claro. O sea, no era algo que estaba hecho exprofeso como para molestar al otro, sino que incluso estuvieron dispuestos a devolverle el franqueo. A compensar, claro. Claro. Es un matiz distinto. Es un matiz sí. complementario, ¿no es cierto? Sí, tenés toda la razón. Es porque un aspecto que ahí no mencioné y súper interesante, claro, sí. O sea, no es solo ya la persona pagó y perdió porque se le devolvió la carta, sino que el correo estaba dispuesto a devolverle el franqueo como para que eventualmente escriban de nuevo y listo, con otro sello. Claro. ¿Ya? Sí, Eso era con respecto a esto que es 65. De ahí para adelante, en esos años fines de los 60, 70 y para adelante, el correo alemán para el diseño de sus sellos hacía concursos entre varios artistas, y de ahí decidían entre 10 o 12 o eventualmente más
diseños para cada uno de ellos, la comisión elegía finalmente el diseño definitivo. Y lo otro que creo, tengo la impresión, es una opinión personal, es que en los años ya 80 no había una intención declarada, ¿no es cierto?, de molestar al otro, sino que simplemente se emitían los sellos que les parecía conmemorar, o Sí. digamos, los temas que les parecía conmemorar. Y si ellos de repente contravenían las ideas de otros, no era algo buscado. Y aparentemente, por lo menos tienes 4 sobres ahí No, que muestran unos gomígrafos, otros pegatinas, pero dicen exactamente lo mismo. Esa, por ejemplo, si la puedes, esa misma. Dice, este envío fue devuelto por la aparente razón, se me pierde el... No lo muevas, por favor. Ahí está. La razón es aparentemente la observación no justificada de un sello válidamente emitido por la Deutsche Bundespost, por el correo alemán. Y eso es exactamente lo que dicen los otros, algunos impresos, pero hasta ahí, este es del Postamt, o sea, este es de Hannover 3. Los otros son de otros lugares, lo cual me da la idea de que estaba previsto cuando esto ocurrió, empezó a ocurrir. El correo mismo dio la indicación a los diversos correos, a los más importantes probablemente, que se escriba eso, exactamente eso, porque no hay ni una coma de diferencia. Sí, son exactamente ¿Ya? iguales. Aún los que están en papel. Sí. Exacto. Eso es interesante. O sea, no es una respuesta particular de Hannover, sino que eso, por ejemplo, es exactamente lo mismo. Es una copia del otro. Sí. ¿Ya? Interesante. Sí, sin dudas. Yo esto, como digo, tengo que seguir investigando más porque me gustaría ver si están especialmente esas instrucciones y todo eso, así que hay para ahondar un montón en esto. Así que sí, bueno, muy buenas tus observaciones como siempre, Heinz. Muchas gracias. Sí, esto último es solamente con respecto a este tiempo, ¿ah? Sí. Gracias. Gracias, Fernando. No, gracias a vos. ¿Alguna nota final por ahí? No veo nadie más. Espérate, hay una cosa que es importante. Es Sí. que lo que pasa es que lo que Heinz está señalando tiene mucha lógica. ¿En qué sentido? Lo que pasa, Fernando, es que cuando tú señalaste de que generalmente la RDA argumentaba mediante un artículo de la UPU, lo que estaba haciendo en realidad era una cuestión bastante... no era un fair play. ¿En qué sentido? Lo que decía la UPU específicamente era que no se podía mandar objetos prohibidos, claro. Pero objetos prohibidos dentro de la correspondencia. ¿Me entiendes? Ahí hay un uso malicioso de las leyes de la UPU por parte de la RDA, porque la RDA lo que está haciendo es que los sellos están prohibidos, pero es que eso no podía ser, en realidad. Entonces, usan un argumento mañosamente para rechazar la correspondencia. Y entonces, lo que Heinz está diciendo es que efectivamente lo que ellos hacían, en el caso de Alemania Federal, era, oye, mira, esta correspondencia me dio de vuelta, la verdad es que yo la he franqueado correctamente, los sellos son válidos, y en consecuencia lo que hacía, y ahí se ve la absoluta diferencia de política entre la RDA y la República Federal Alemana. Mientras la República Federal Alemana trataba por todos los medios de conciliar la situación, la RDA simplemente usaba un argumento político. No, este sello no me gusta, te lo devuelvo. Y incluso me amparo una ley de la UPU que en realidad es un uso mañoso, porque esa ley de la UPU no les permitía hacer lo que estaban haciendo. Eso, absolutamente. Sí. Entonces, lo que dice Heinz es bien cierto. Es decir, ahí lo que hace la República Federal Alemana más bien es tratar por todos los medios de que la correspondencia pudiera llegar a destino. Y si no lo podía hacer,
daba todo tipo de explicaciones y las alternativas para que finalmente eso ocurriera. Claro, y si no, Es hasta como interesante mencionaba esa el último, diferencia. devolvía la plata, sí. Sí, yo creo incluso, Fernando, como una sugerencia, me voy a permitir hacerla, es Sí, por que supuesto. es muy interesante hacer esta diferenciación en cómo un país trataba el tema y cómo lo trataba el otro. Yo creo que ya incluso con lo que tú mostraste entre ayer y hoy, se ve realmente una política bastante distinta entre las dos Alemanias. Eso ya hay argumentos suficientes como para poder analizarlo y estudiarlo en más profundidad. Sí, sí, tenés razón, no lo había pensado así, pero ni hablar. Por supuesto que esa diferencia se nota y es súper palpable. Y sí, yo ayer en un momento cuando mencionaba lo de la UPU, sí, claramente, digamos, es una manipulación de esas leyes porque, como vos decís, siempre todo eso se refiere al contenido, ¿no? Así que por eso eran un gran gris esos artículos y era una tapadera simplemente para las ideas que estaban atrás. Pero sí, tenés razón, ¿no? Pues no había pensado en ese enfoque de las dos formas de tratarlo, digamos, de ambos lados y me parece bien. Así que, bueno, gracias por la sugerencia y bueno, a Heinz por soporte nuevamente. Gracias. No, a ustedes. Fantástico. Con eso, si no hay nada más por ahí. Fernando, perdón, Henry, Juan está López. alguien levantando, sí. Sí. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí. Ya. Fernando, bueno, como siempre, muchas gracias por tu magnífica charla, es súper interesante. Gracias a vos. También, como han dicho los demás, Cristian, Heinz, hay cosas que se sugieren que son súper interesantes. Yo no hago historia postal, pero también es interesante que en esta guerra el que muere finalmente es el sello de la DDR, porque los sellos de la DDR se dejan después con la unificación, dejan de existir. Entonces sería súper interesante que formara también quizás parte de tu estudio cómo desaparece ese sello, porque debe haber cartas tardías probablemente, debe haber algún decreto que determina cómo finalmente se dejan de usar esos sellos y finalmente ese sello deja de tener un uso y probablemente las últimas emisiones ni siquiera se sabe si se ocuparon o no. Sería súper interesante probablemente también tomarlo desde ese punto de vista, porque claro, la parte soviética rechazaba, ¿no es cierto?, permanentemente las emisiones, pero finalmente el sello de la DDR desaparece. Con la caída al muro, el sello después nunca más lo ves tú. O sea, el correo obviamente federal toma todo el correo de todo el país con la unificación y después tú dejas de ver los sellos de la DDR. Eso es como igual interesante, creo yo. Sí. No, bueno, es muy interesante tu comentario. Por ahí aún no he ahondado, digamos, en cómo fue esa unificación de los correos, o por ahí el saneo de esas cuestiones que venían haciendo ruido antes. La verdad, desconozco cómo fue ese proceso, pero también tenés razón. Es muy interesante tu aporte, así que por ahí es válido ver, decir, bueno, cómo fue esa reunificación luego de, bueno, todas estas disputas por 4 décadas, ¿no? A ver cómo fue ese saneamiento y cómo, bueno, se terminó imponiendo, ¿no?, el correo federal. Así que sí, me vienen de 10 todos sus aportes porque, como decía, esta es una colección que todavía está en progreso, todavía me falta conseguir más piezas, me falta seguir investigando, andando, así que, bueno, todos sus comentarios son más que bienvenidos y me suman un montón, así que gracias a todos. Y bueno, y felicitaciones, muchísimas gracias, No, Fernando. gracias a vos. Muy interesante, súper interesante. Me alegro que les guste. Así es. Con eso, Fernando, nuevamente, muchísimas gracias por cubrir 2 días con un tema muy simpático y controversial en la historia, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por estar ahí atendiendo. Y el día de mañana.